¿Listo? Muy bien. Pues bueno, comenzamos, hermanos. Seguimos más bien, seguimos en esta segunda hora. Vamos a ver la lección número 3. Lección número 3 se llama Introducción a los dones del Espíritu Santo. Como ya les había dicho en el chat, pues por cuestiones de fuerza mayor no pudo la hermana, la pastora Nancy, dar su materia. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar. El próximo lunes ella dará sus dos. ¿Mudo? ¿Me escuchan? Perdón. ¿La imagen? ¿Ya? Sí, hermano, sí se escucha y se ve. Ah, es que me decía mi esposa que al parecer estaba congelada la imagen. Bueno, entonces les decía, la próxima semana les dará a la pastora Nancy sus dos clases. Entonces, iniciamos. La lección número 3, Introducción a los dones del Espíritu Santo. Bueno, como comentarios, en casa de oración creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Siempre hemos creído. Creemos en la manifestación de los dones. Creemos en el uso de los dones del Espíritu Santo, pero no estamos de acuerdo con ninguno de los dos extremos. O sea, no estamos de acuerdo con el desorden, pero tampoco estamos con la ignorancia deliberada que hacen algunos hacia los dones del Espíritu Santo. No estamos a favor de la gente, de que la gente no se exprese, que esté prohibido hasta llorar. Y eso no puede ser, ya que somos seres emocionales, somos alma, cuerpo y espíritu. Así estamos formados, ¿no? Pero también tenemos que controlarnos. Entonces, en casa de oración creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, pero rechazamos los extremos. Queremos en la manifestación de los dones, pero conforme a la orden que la Biblia enseña y conforme al propósito que las Escrituras nos enseñan. Ahora, respecto a los dones, aquí viene una pregunta obvia. ¿Son importantes los dones del Espíritu Santo en la vida espiritual de un creyente? La respuesta es sí. Otra pregunta. ¿Son importantes los dones del Espíritu Santo en la vida de una congregación? La respuesta también es sí. Es muy importante para un creyente y para la vida espiritual de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son como las herramientas que Dios nos da para servirlo a Él, para glorificarlo a Él, pero también para servir a los demás. Todo oficio necesita herramientas, ¿sí o no? Todo trabajo del que ustedes me digan necesita herramientas, ¿verdad? Ahora bien, hay tres clases de dones espirituales. Tres clases de dones espirituales. Va a haber varias así clasificaciones, así que anoten. Tres clases de dones espirituales. Y los vamos a distinguir de la siguiente manera, en tres grupos. En primer lugar, el primer grupo, tenemos los dones ministeriales. ¿Y cuáles son esos? Están vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8, primeramente. Efesios 4, 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios, es un carisma. ¿Han oído eso de que las iglesias carismáticas? Bueno, pues es que hablan sobre esto del Espíritu Santo. Es una herramienta espiritual, es un regalo de Dios que lo da por gracia. No es un merecimiento por algo que hacemos, no, es un don. Ahora, estos dones ministeriales son dados solamente a unos cuantos de entre todo el rebaño del Señor. Seguimos igualmente en el mismo contexto. El Señor dio dones a los hombres. Y luego ahora vamos a Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 dones ministeriales que él mismo constituyó. Y a veces hay abuso de esto el día de hoy en estos dones, pero bueno, ese ya es un tema aparte. El primero es el del apóstol, es aquel que establecía o establece y fortalece las iglesias. Y las inicia así, él las inicia, luego a través de la sana doctrina, las va alimentando, las va fortaleciendo. Y luego nombran un pastor que las cuide bien. Hay una discusión el día de hoy sobre si existen o no apóstoles. Bueno, lo que alcanzamos a descifrar respecto a esa pregunta es si hay apóstoles, si hay, más bien, si hay apóstoles o no. Nuestra convicción es la siguiente. Nosotros creemos que ya no hay apóstoles al nivel de los 12 apóstoles que habla la Biblia. De esos ya no hay. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay? Bueno, hay muchas razones, pero nada más les voy a dar una que es la más sólida. Que los primeros apóstoles o los 12 apóstoles que conocemos o que conocimos a través de las escrituras, ellos tuvieron revelación que hoy ya no tenemos. Hoy ya tenemos, más bien ya tenemos la Biblia. Las cartas ya están escritas y están ahí y cumplen con el canon. Bueno, si hubiera apóstoles en el nivel de ellos, de los primeros, seguiría entonces habiendo revelación. Y eso ya no es posible. Imagínense la cantidad de, de cartas y libros que tendríamos que cargar una biblioteca muy grande. Nosotros creemos que hay apóstoles en el sentido estricto de la definición. Apóstol es una palabra que viene del griego y que significa enviado. El apóstol es un enviado con una misión. ¿Cuál es esa misión? Levantar una iglesia. Y entonces nosotros creemos en el sentido de enviado. Así. Así que creemos en ese sentido, que en ese sentido es el apóstol, pero no en el otro, en el de los 12. Luego, tenemos el segundo de lo que hablamos de los 5 dones ministeriales, el profeta. Es aquel que pronuncia el mensaje de Dios, que tiene un elemento de revelación de cosas futuras, pero no necesariamente, normalmente el profeta, o sea, los profetas que había en el Antiguo Testamento, si recuerdan, y se ven en la Biblia, era gente que predicaba muy fuerte el arrepentimiento, muy fuerte. Arrepiéntanse y bautícense, les decía Juan. Ahora, muchos que se autonombran profetas o no saben ni siquiera a veces definir lo que es el arrepentimiento. Se la pasan profetizando y te profetizo que vas a tener un gran negocio y se la pasan bendiciendo negocios y sacando dinero, obviamente. En cambio, el profeta de la Biblia siempre llevaba al arrepentimiento al pueblo. Por eso los apedreaban, por eso no los querían. Porque eran los que siempre estaban redarguyendo al pueblo. El tercero de los 5 dones es el evangelista de los dones espirituales. Es aquel que es llamado a predicar estrictamente las buenas nuevas del evangelio, que es la salvación. Y es este tipo de personas que se paran en cualquier esquina, en los jardines, en algún rancho y organizan en una población y llega la gente en los campos, en los estadios inclusive, y predican estrictamente. Han escuchado de esos predicadores, ¿verdad? En el caso de Casa de Oración Puerta de Bendición, van aquí al estado de Yucatán y van a predicar en el evangelismo. Van a las zonas mayas, sobre todo, y predican el mensaje de salvación. Y a veces va acompañado de milagros, claro, y de sanidades. El cuarto oficio es el de pastor, el ministerio pastoral.
Lo estamos viendo, esta es una introducción, entonces estamos viendo así muy rápidamente. ¿Qué es un pastor? Es aquel que alimenta y pastorea a las ovejas del Señor, como es el caso de los pastores de las iglesias de casa de oración. Y el quinto don ministerial es el de maestro, y es aquel que instruye a los cristianos de manera detenida, pausada, tomándose el tiempo para explicar y discipular con la palabra de Dios a todos los creyentes, a los hijos de Dios. Ustedes están estudiando el IPCO, nosotros les estamos instruyendo, enseñando, pero adelante, más adelante, muchos de ustedes también van a estar dando clases en su iglesia o inclusive en el instituto. Así que hay que seguir adelante. Ahora, quiero hacer una observación. Esos 5 dones ministeriales son dones porque Dios hizo un llamamiento. O sea, no son títulos que se dan a alguien, son por llamamiento. O sea, Dios llama a los que Él escoge para que cuiden a su rebaño. Dios llama a esos y les da el don ministerial. Si es de profeta, evangelista, pastor, maestro, Él da ese don. Pero esos dones no son para todos, pocos, sino para unos cuantos, a quienes Dios les encomienda su rebaño y, y aquellos que llama para que les sirvan en el ministerio. Pero los capacita y les da el don y los capacita para facilitar ese trabajo, ya sea de apostolado, de profeta, de evangelista, o pastor o maestro. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos dones ministeriales? Vamos a Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 12, que ahí estábamos en el último, ¿va? 4:11, 4:12. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos somos los creyentes, ya lo sabemos. Surge una pregunta, ¿qué significa perfeccionar? Ahí en el versículo, que es el primer propósito, es el primer propósito. La palabra perfeccionar es del griego y significa equipar. Implica la idea de discipular, de dirigir. En esa capacitación es donde se va desarrollando el discipulado. Y esa tarea es de los que tienen dones ministeriales como los pastores, y que su tarea es llevar a la congregación hacia la madurez, equipándolos con el discipulado, enseñándoles la palabra de Dios para perfeccionar a los santos, a ustedes. El segundo propósito de los dones ministeriales está en el mismo versículo 12. Dice, para perfeccionar, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación habla de la construcción. Es como así, como un edificio, ¿eh? Vamos a construir el edificio para crecer. Todo cristiano que va a una congregación cristiana tiene el derecho dado por Dios de recibir edificación espiritual en su vida. Y por eso estas enseñanzas. Y esto es muy importante porque tiene que empezar desde el momento que se inicia la reunión. Desde ahí empieza la edificación. Empieza con la adoración inclusive, en los servicios. Pero aún en la adoración, las mismas letras de los cantos, la misma actitud del que está dirigiendo también la alabanza, todo eso debe estar en el espíritu, ¿verdad? El propósito de todo el grupo de alabanza es llevarnos a esa adoración, todos juntos. Pero ellos nos dirigen y aún las letras también en lo posible que se cantan deben de contener letras que sean palabra de Dios. Los salmos deben contener salmos. Por eso en casa de oración, si se fijan los que ya tienen más tiempo, siempre están haciendo, los cantos son palabra de Dios, son de salmos, son de siempre, de la palabra de Dios. Porque a medida que se empieza a desarrollar una alabanza, sucede que a veces en un canto, una letra, una palabra, una frase de algún canto de pronto te llega o nos llega y empieza el Espíritu Santo a edificarnos. Y esto de acuerdo con los dones que Él nos da. Ahora, en segundo lugar, tenemos los dones de servicio. Segundo lugar, dones de servicio. Primero fueron los dones ministeriales. Ahora vamos a los dones de servicio. Los dones de servicio. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 4.
Romanos 12:4. Voy a ir leyéndolos para no retrasarnos, que podamos estar aquí. Romanos 12:4. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí la analogía es con el cuerpo humano, porque de la manera que un cuerpo humano tenemos muchos miembros, que son los dedos, las manos, los pies, los ojos, etcétera, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero todos son importantes. Esta es una analogía muy sabia que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para ilustrarnos que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Exactamente, por eso estos dones. Mi mano tiene una función, mis ojos tienen otra, los pies, el hígado, todos tienen una función específica y distinta. Sigue diciendo Pablo, así nosotros. Y vemos a continuación en Romanos, ahí mismo Romanos 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, el pensamiento de Pablo no es de una iglesia local. Él no estaba pensando solamente en la iglesia local, sino de todo el conglomerado a nivel mundial en ese entonces, donde se encuentra, y aún todavía, en donde se encuentran cristianos reunidos y son parte del cuerpo de Cristo y tienen funciones en particular, en específico. Por eso dice que todos son miembros los unos de los otros. Y en el verso 6, en el siguiente, comienza a hablar y dice, Romanos 12:6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dones que da el Señor por el Espíritu, de manera que teniendo diferentes dones, hasta ahí dejamos, dice, esto es importante subrayar, diferentes dones. ¿Y por qué el énfasis? Porque miren, cuando a un pastor le falta información, puede caer en un error. Por ejemplo, alguien puede tener el don de evangelista y muy bien puede salir a las calles y predicar en las plazas, en los camiones, y nada le asusta. Y se sube a los camiones, nada. Tienen ese don de evangelismo. Pero no todos los hermanos, no todos pueden tener ese don, esa habilidad. Y no se les puede forzar, no se puede forzar a hacerlo. Así que hay que cuidar eso, identificar los dones y mandar o que el hermano esté en el servicio, en el ministerio que corresponda, ya que algunos se pueden desanimar y hasta se pueden ir de la iglesia. Entonces, no todos pueden hacer eso, por eso el énfasis. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza con el primero, y dice, si el de profecía es el primero, úsese conforme a la medida de la fe. Y vemos los otros 6 dones en el versículo siguiente, versículo 7, Romanos 12:7. Romanos 12:7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y luego sigue, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bueno, aquí encontramos los 7 dones de servicio y solo brevemente veremos cada uno, como es una introducción. El don de profecía es aquel que tienen algunos cristianos, que los lleva a percibir de manera muy clara la voluntad de Dios para el momento actual de cada congregación. Esos hermanos perciben el momento actual de lo que Dios quiere administrar o quiere ministrar en ese momento para todos los miembros de la congregación. Ese es un don que no todos tienen, pero que Dios le reparte a algunos. El problema no está con esto, es que también el abuso, a veces hay abuso de esos dones.
Y si se agarran profetizando 40 al mismo tiempo, pues como que va a estar difícil, ¿verdad? Entender, cae en desorden. Entonces, siempre en orden. El segundo es el don de servicio. Y ahí pues casi estamos todos, pero hay unos hermanos específicamente que son buenos y son en ese don de servicio. Este don opera en aquellos a quienes el Espíritu les reparte. Y son esos hermanos en Cristo a quien les brota el servicio, que no tienes que andarlos motivando ni arreando, no, no, no. Esos hermanos son los de los que, por ejemplo, se termina una reunión y ven que algunos están levantando las sillas y llegan y rápido y déjenme ayudar y empieza en verdad a ayudar. Y luego dice, ¿qué más hago? Díganme, ¿qué más hago? Esos tienen ese don, esos hermanos, y en todos lados hay, y hacen falta. Y así, aunque todos debemos servir, pero hay unos que tienen ese don y son así. Y en todas las congregaciones los hay. Luego, el tercero de estos dones es el don de enseñanza. El don de enseñanza. Es ese don que se manifiesta en aquel a quien el Espíritu le da el don para investigar, para escudriñar y poder comunicar de manera clara las verdades de la palabra de Dios. Y no todos tienen la habilidad, pero el Señor da esos dones. Sin embargo, aunque al principio hay personas que los ponen para dar enseñanza a la congregación, le puede dar pena o temor estar al frente de un grupo. Y sabemos que Dios al que llama, capacita y le otorga el don de enseñanza. Así que, hermanos, síganse capacitando, el Señor los va a capacitar porque hay algunos que ya están en el último cuatrimestre y tal vez ya les toque enseñar. Tenemos en cuarto lugar el don de exhortación, aunque es una actividad muy necesaria también dentro de la vida de una iglesia y que tiene que ver con el animar a los hermanos, con levantar el espíritu de los que pueden estar en alguna situación difícil. Alguien que tiene este don de exhortación es alguien que no piensa en él, no piensa en él, inclusive puede estar triste él por alguna situación que pueda tener, alguna necesidad personal, pero no piensa en él, siempre está viendo la necesidad de los demás. Y esto también es muy necesario en la iglesia. Esta persona que tiene ese don se puede manifestar aún en la enseñanza también, pero a veces también de manera personal. En las congregaciones hay hermanos, hermanas con ese don y seguramente no conocen a esas personas. Hay muchas que no lo conocen, no los conocemos. Sin embargo, deben operar bajo supervisión del pastor local. Y ya sabiéndolo, ellos, entre los miembros de la congregación y estas personas con el don de exhortación y por la guía del Espíritu Santo, se acercan a algún hermano o a alguna hermana y a veces lo tocan y le dicen o le hablan, hermano, ¿puedo preguntarte algo? No sé si les ha pasado. Y uno dice, sí, claro, dime. Bueno, simplemente te dice, ¿me dejas orar por ti? Sí, es que mira, cuando entraste, volteé y te vi y el Espíritu me mostró algo y quiero consolarte, hermano. Y le empiezan a animar y le empiezan a animar y a orar por él. Y eso es necesario también entre nosotros, hermanos. Y hay personas en las iglesias, en todas las iglesias hay personas así, hermanos así, hermanas sobre todo así. Por eso es que Dios da diferentes dones. Imagínense todos con este don de animar o el don de enseñar. Pues, ¿a quién le vamos a enseñar? Si ya todos saben. Entonces, bueno, Dios ha dado dones y ha repartido a diferentes personas y a diferentes hermanos. También vemos en quinto lugar el don de dar. El quinto lugar es el don de dar y habla de los recursos económicos. Aquel que tiene este don de dar es alguien a quien Dios bendice de sobremanera, otorgándole recursos económicos, mucho más abundantes de los que él requiere para vivir.
pero es alguien que siempre está mirando la necesidad de otros y tiene ese don de dar. Mire, alguien hizo una encuesta sobre qué dones quisiera cada uno de nosotros, de los cristianos, y dice que el 98% decía el don de milagros. ¿Por qué? Porque yo quiero ese don de milagros, porque ese se ve, ¿no? Todo el mundo los ve. Entonces, es como los que quieren ser de la alabanza o cantantes, quieren cantar o estar allá en el escenario, ¿no? A veces así pasa. Pero estos dones no se ven, pero son necesarios. Así como el hígado no se ve, bueno, así como el corazón no se ve, pero la función que hacen es muy importante. Los riñones también, y no se ven. Así como, por ejemplo, el que exhorta, no se ve mucho. Nadie quiere ese, porque pues no, ese no se ve. El de hospitalidad, tampoco a veces nadie lo quiere. Estamos nosotros en ese. Pero el Señor reparte conforme Él quiere. Y nos dice el Señor, ustedes simplemente reciben el don o los dones que Dios les dé, simplemente recíbanlos y, y háganlos, llévenlos a cabo. Bueno, este don de dar o de repartir son los rasgos distintivos de una persona que tiene ese don. En primer lugar, Dios le da para que dé. Él tiene para que dé. Y si no, pues si no, ¿cómo va a dar, no? Tiene que tener los recursos económicos en este caso. Es gente muy generosa en el apoyo de la obra. Es gente que dice, oiga, pastor, ya necesito una pintadita aquí o una pintadita allá. Yo quiero darle la pintada. Y se pone ahí. O alguna hermana también que quiere, yo quiero hacer el talento de esta semana y quiero ir y quiero ayudar y ahí están. Y tienen esos dones. El pastor se da cuenta de gente que tiene ese don, pero también hay un peligro. Y eso, pues, ven, y es también por el abuso, o mejor dicho, por los abusivos. Pero ¿cómo funciona esto? En el sentido negativo, vamos a ver cómo funciona en el sentido negativo. Jesús dijo, y los apóstoles también dijeron, que tuviéramos cuidado porque hay gente, hay falsos maestros que se meten entre el rebaño, esos lobos rapaces también, y dice que abusarían. O sea, nos lo están advirtiendo también para que los pastores, en este caso, vean por el rebaño, para que no trasquilen a esos hermanos que dan. Decimos acá en México, trasquilen, allá en Argentina, no sé si sea lo mismo, pero es que le abusen, que roben de las ovejas o que roben a las ovejas. Esto se genera así. Ven a alguien con recursos económicos y que es generoso e inmediatamente van sobre de él. Y hasta lo nombran el apóstol porque saben que le pueden sacar el dinero. Y ahí es donde está el abuso. El manejo del dinero, hermanos, es muy delicado. Hay veces incluso que gente dice, oiga, yo no tengo dinero y a veces son cantidades significativas. Yo, bueno, más bien dicen, yo tengo dinero y son cantidades significativas y quieren donarlo o tienen un terreno, una casa. Es gente muy generosa, pero hay que tener prudencia. Hay que cerciorarse. También a veces quieren regalar cosas o dar cosas y hay que también tener, por el otro lado, cerciorarse, que no recibir nada que no estén convencidos, que no estén seguros, que está todo en regla, porque es cierto que hay gente generosa, pero también hay que tener cuidado con lo que recibimos. Pero también estas personas generosas deben ser instruidas, las personas con este don. La Biblia manda que se instruyan porque también se da, todo esto hay que darlo con sabiduría, dice, el que dé con sabiduría. Es como el principio del agricultor, el que siembra, el agricultor agarra la semilla y no la avienta así por todos lados, no, no, no. Él va y siembra en un terreno bueno y con orden, ¿verdad? Y eso es lo que hay que también instruir a las personas que tienen ese don. Hay que pedir con él por sabiduría, pedir al Señor por sabiduría para que disciernan, sobre todo, para que tengan el don de discernimiento y que no los vayan a engañar. ¿Cuántas veces nos ha pasado? El Señor nos prospera, nos da abundancia
Y a veces también hay personas que quieren tener ese don, por ejemplo, de dar, de ser generosos y quieren tener dinero, pero el Señor no se los da a cualquiera. Tienen que saber administrarlo, tenerlo, porque si no, el Señor les da dinero y sabe por qué no se los da. Porque si tienen dinero, se van a ir de la congregación y una vez que tengan ese dinero, entonces también es ese cuidado. Y Dios tiene ese cuidado también. Después tenemos el sexto don, el don de presidir. Ese es el don de administrar o de organizar, de dirigirnos. Hay hermanos que nos sorprenden la capacidad que tienen para coordinar cuando hablamos de grupos o de congregaciones también numerosas. Todo lo que se coordina es en grande, pero los que tienen ese don de presidir, de administrar, de organizar, les es tan fácil que les preguntas, ¿cómo lo hiciste? Y dice, fácil. Bueno, para ti es fácil, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido esa estrategia o esa manera de hacerlo. Y finalmente tenemos el séptimo don, el don de misericordia. El don de misericordia es tan necesario igualmente que consiste en que el que tiene ese don es una persona muy compasiva. ¿Los han visto? Esos hasta lloran por el dolor de la gente que ni conocen. En algún video donde alguien está ahí en desgracia y lo suben a veces a la red, inmediatamente dice, ¿en dónde vive? ¿Cómo se llama? Para orar por él. ¿Vive aquí en la ciudad? Y así son. Ellos buscan y ayudan, son misericordiosos, son compasivos. Esta es gente que se da cuenta, por ejemplo, que un niño es huérfano de padre y así como que algo le brinca, algo dice, entonces se acerca con la mamá y le pregunta, oye, ¿cómo están? ¿Tienen lo suficiente? No, no, pues estamos batallando y saca de su dinero y le dice, mira, aquí tengo, cómprale zapatos y le da ahí para el niño. Esa gente tiene ese don, es un don son muy compasivos, son misericordiosos. También hay gente de esa en las iglesias, en todas. Jesús tenía todos estos dones, hermano, si recuerdan, él tenía todos estos dones. Todos, y es el único que podía decir que tenía todos los dones. No hay un solo cristiano que los tenga. No hay ahorita que tenga todos los dones. ¿Por qué? Porque entonces ya no seríamos el cuerpo de Cristo, pero Jesús sí los tenía. Él era generoso, sabía dirigir, era misericordioso, en fin. Vamos a seguir. En tercer lugar, vamos a hablar de los dones de manifestación. Bueno, para que no nos perdamos. Los dones de tercer lugar, los dones de manifestación. El segundo que les di, porque dije que iba a haber varias ahí, es los dones de servicio, fue el segundo lugar. Y el primero fue los dones ministeriales, ¿sí? Dones ministeriales, que fueron 5, dones de servicio, que eran 7, y ahora el tercero son los dones de manifestación, que son los más socorridos. Vamos a ver por qué. Todo el mundo los quiere. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os ha llevado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay una versión que dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor y no pueden maldecir a Jesús si es guiado por el Espíritu.
Los únicos que pueden recibir dones del Espíritu Santo son ¿quiénes? Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Solamente ustedes y todos los que han nacido de nuevo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya tuvieron esa experiencia? Para ustedes, para los cristianos, o sea, usted nunca debe orar ni decirle a alguien que no es convertido, alguien que no es convertido, que no conoce de Cristo, voy a orar por ti para que te dé el don de sanidad. No, porque Dios no se lo va a conceder. Es solamente para los hijos de Dios, para los convertidos. Eso sería imposible para ellos. Y vamos a leer en 1 Corintios 12, capítulo 4. 1 Corintios 12, 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice Pablo, y entra en el tema, hay diversidad de dones. O sea, múltiples dones, pero luego él menciona solamente en esta porción que son los más viables. Hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que da los dones es el mismo Espíritu. Y ahí siguiendo en Corintios 12:5, 1 Corintios 12:5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, cosas que en el servicio para hacer, y Dios da los dones, como los ya mencionados, los que ya habíamos platicado. Y estos para ejercer con efectividad su ministerio. Pero sí hay diversidad de ministerios. El Señor es siempre el mismo. Vamos ahí siguiendo en 1 Corintios 12:6. 12:6. 1 Corintios 12:6. Dice, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Todas estas frases son hasta para un mensaje así en especial. Hoy no podemos hacerlo, pero hay diversidad de operaciones, dice. La multiforme sabiduría de Dios guía a través del don a cada uno. A cada uno que le da un don, lo va a guiar para obrar con esa sabiduría de diversas maneras, de diversas maneras. Pero vuelvo a enfatizar, el abuso en esto provoca a veces confusiones. A veces hasta el grado de atribuirle a Satanás cosas que suceden y que en realidad son genuinas del Espíritu. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios 12:7. Dice así. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para aprovecharlo. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para aprovecharlo. A cada uno, y enfatizo esa frase, a cada uno les es dada. ¿Por quién? Por el Espíritu. Pero les es dada la manifestación del Espíritu. O sea, ¿a través de qué? De sus dones, de los dones que Él nos dé. Pero luego viene, miren la frase que viene enseguida y dice, ¿para qué? ¿Para qué son? ¿Para qué son esos dones? Para su gloria, para que se aprovechen de él, para que saque provecho, para que trafiquen con él, para su propio provecho de los que tienen el don. No, 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 no. Es para provecho, pero de todos los santos, de los demás. No es para provecho de uno. Eso sería egoísmo. Y Dios no es egoísta. Pero ¿qué lugar tienes en el cuerpo de Cristo? ¿Qué lugar tienes ahora, hermano?
Ahí estás en el cuerpo de Cristo ya y tienes una función y es importante. Busca tus dones, busca la manera de identificarlos. En estos dones, vamos al versículo 8 de 1 Corintios 12, 8, es el siguiente versículo. En estos dos son en los que vamos a enfocarnos. Versículo 8, 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Esta es una fe sobrenatural. No es la fe común de todo cristiano, no, tenemos fe y eso, no, esto es una fe sobrenatural. Es alguien que tiene una fe y que esa fe hace que las cosas sucedan. Y te lo dice de una manera tan, pero tan convincente y en el nombre de Jesús y sucede. Siempre, claro, en el nombre de Jesús, porque Él tiene esa fe contundente, pero todo lo hace el Señor. A otro dice dones de sanidades y es por el mismo Espíritu. Enfatizo la frase, dones de sanidades. Muchos y diversos dones de sanidades y reitero, el abuso en eso provoca el exceso y a veces se salen totalmente de orden. Y los demás al ver ese desorden, no quieren nada, no quieren saber nada. Entonces todo debe ser con orden. Suceden cosas legítimas, pero a veces dicen que es del diablo, pero no queremos que eso suceda, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese orden y debemos de saber. Queremos todo sea en orden. Y seguimos leyendo ahí mismo en 1 Corintios 12:10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. A otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El don de lenguas y la interpretación de lenguas se conjugan porque hay quien nada más habla en lenguas, pero otros tienen el don de interpretar y lo que dice o de interpretar lo que dice el que habla en lenguas. O sea, saben lo que significa cuando nadie lo sabe. Y dice, si alguno tiene el don de lenguas y no hay intérprete, es mejor que calle al estar hablando en lenguas o profetizar, porque nadie va a entender. Es orden nada más. Hay que tener orden. Si hay alguien que habla, tiene que haber alguien que interprete. 1 Corintios 12:11, el siguiente versículo. Dice, pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. El Espíritu Santo siempre va a ser el que nos dé esa capacidad. Pero dice, ciertamente el Espíritu es el que reparte y nos dice que podemos pedir dones. El asunto es que casi todos se centran en algunos, pero hay que tratar de equilibrar el asunto para que no solamente los dones vistosos, todos los querramos los dones vistosos, todos son los deseados, porque se puede caer a veces en excesos. Algunos cristianos incluyendo inclusive a los pastores, dicen que ya no hay milagros. Entonces, si alguien se enferma, dicen, es la voluntad de Dios. Pero vamos a orar. Dicen, no, 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 es la voluntad de Dios. No es que los dones ya quedaron atrás, es que ya no hay milagros. Pero bueno, eso, eh, eso no puede ser. Y bueno, hermanos, les voy a contar algo muy rápido, espero. Regáleme 5 minutos más. Quiero platicarles algo que en alguna ocasión platicó el pastor Chuy Olivares. Regáleme 5 minutos. Sobre un pastor que hoy es un pastor de una casa de oración y quien tuvo una experiencia hace años tremenda, hablando de esto de los milagros.
Él inició en estos dones y milagros porque él era de los que negaban completamente los dones del Espíritu. Negaba los dones porque él creció, ese pastor, en una iglesia de esas que dicen que ya no hay dones ni milagros. Pero llegó a ser un líder, alguien de importancia ministrando el rebaño. Y un día dice que tuvieron una velada de oración y sin que ellos pudieran o pidieran nada, sin pedir nada, de la nada, dice, el Señor simplemente estaban ellos orando y le decía al pastor Chuy, cayó el Espíritu Santo sin nuestro permiso. Bueno, decían ellos, sin nuestro permiso. Cayó, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas. Yo mismo, dice el pastor, yo mismo hablé en otra lengua. Dice, y estábamos asustados. Le decía, pero la gente estaba llorando y luego algunos que estaban empezaron a decir, me sanó el Señor, ya no tengo esto, ya no tengo esto otro. Para mí era una confusión, le seguía comentando el padre, pero había algo divino, dice. Ahí el Espíritu de manera soberana cayó sobre nosotros. Y de ahí en adelante, él empezó a escudriñar las escrituras. Y un día dijo que él encontraba más evidencia sobre el ejercicio de los dones y la necesidad que se tiene en la actualidad de que los dones estén vigentes. Y están vigentes. Y que esa teología que había abrazado él anteriormente no era correcta. Finalmente, él tenía un compromiso con sus pastores, con los pastores de aquella iglesia. Estos pastores tienen sede en Estados Unidos y el pastor principal de ese entonces, bueno, sigue siendo el pastor. Es un hombre famoso, no sabemos el nombre, pero niega los dones del Espíritu Santo. Dice que son del diablo. Entonces, fíjense lo que sucedió. Resulta que ellos van a la conferencia y los hospedan en la casa de uno de los pastores, de este afamado pastor. Entonces dice, llega la hora de la cena y el pastor llega con una niña, o sea, otro de los pastores en donde ellos se hospedaron, y llega con una niña en silla de ruedas y la pone así en la mesa y dice, el hermano, con los que yo iba, nos miramos y dijimos, aquí mismo, ahorita es la hora, ahorita vamos a orar al Señor. Entonces, pues, ellos antes de cenar le dijeron al pastor, oye, pastor, ¿nos permite orar por su hija? Y el pastor les contestó extrañado, ¿orar por mi hija? ¿Para qué? Bueno, pues dice, no le quisimos decir porque sabemos que no creían, ¿no? En esto de los milagros, pero insistimos. Y entonces él dijo, bueno, les permito orar, ya, los dejo orar. Bueno, y le dice uno al otro, pues órale, vamos a orar. Ahorita es cuando. La niña estaba paralítica y había nacido con ese mal, nunca pudo caminar, tenía como 12 años la niña. Le dice y le sigue contando al pastor Chuy, mira pastor, nos levantamos, le impusimos las manos y dijimos, Señor, por tu misericordia, nosotros creemos y empiezan a orar por la niña. ¿Y qué creen que pasó? ¿Sí? Pasó algo. La niña se levantó, hermanos, en presencia del papá y la mamá y casi se desmayan. Y cuando la niña se levanta y empieza a caminar y empieza a saltar, la mamá llorando y los dos llorando. Dijeron, ¿qué es esto? Pues es el Señor, es el Señor. Y, y fue una cosa tremenda. Ahí en ese comedor fue una cosa tremenda, le platicaban al pastor Chuy. Al otro día, ya después de que sucedió el milagro, inicia la conferencia y este pastor va con su niña, con el pastor principal a la oficina.
Este pastor sigue hasta la fecha, sigue escribiendo libros atacando esta parte. Y le presentan y le tocan y les dice, pásenle. Y entra con la niña caminando de la mano de él. Y le dice el pastor, y nosotros viendo que había entrado ya él a la oficina del pastor, cuando estaba enfrente del pastor principal, le dice, ¿qué es esto? Y le dice el papá de la niña, ¿cómo que qué es? El Señor sanó a mi hija. Dice, no puede ser, le dice, no puede ser, eso es de Satanás. Así, dice que así le dijo. Lo corrió de la iglesia, hermanos. Lo corrió el pastor, corrió al pastor, al papá de la niña de la iglesia. A eso llegó. Entonces, fíjense el grado de prejuicios, todo por ver los excesos del lado contrario que todos nosotros conocemos. Y esto se puede ver en las redes, ¿no? A veces hay excesos de milagros, de todo hay milagros, hay noche de milagros y son ochos. En una ocasión me acuerdo en el Estadio Azteca vino un pastor africano al Estadio Azteca. Eh, por curiosidad entré a ver ahí en las redes y no vieron qué de milagro según hizo él, pero no decía, ya murió inclusive ese pastor, era muy famoso, llenó ahí el Estadio Azteca. Pero bueno, así están las cosas, es un tema muy importante, es nada más la introducción, a lo mejor fueron demasiadas cosas, pero es la introducción. Si tienen oportunidad, vuelvan a leer, vean los versículos, léanlos, anoten la estructura que hicimos de los dones y posteriormente vamos a tener 2 o 3, 4 creo, lecciones más ya más detalladas. Bueno, hermanos, pues les doy gracias que me aguantaron estas 2 horas. Voy a detener la grabación